Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Enfoque. Comunicación articulada para el buen vivir. Pueblos con memoria. ¿Cómo trata el mundo a las mujeres? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y movimientos articulados en Avia Yala Soberana. Hoy, junto a la doctora en Ciencias Sociales, Teresa Herrera, ella es coordinadora de la Cátedra de Género y Generaciones de la Universidad CLAE, experta MESECVI, entre los años 2022 y 2024. La entrevista. Teresa, bienvenida a Enfoque. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte. Igualmente, un gusto como siempre estar contigo y bueno, y poder aportar un poquito en estas fechas tan importantes. Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer en un contexto de varias guerras, inequidades, violencia de género y tantas dificultades que mujeres, niñas y adolescentes tienen que vivir en el día a día. ¿Cómo transcurre para ti esta jornada, este 8 de marzo? Y es una jornada de reflexión, de conmemoración, no de festejo. Este, yo soy de las que me molesta bastante cuando me dicen feliz día, ¿no? Digo, muchas veces lo acepto porque, bueno, uno tampoco puede ser tan fundamentalista, pero en realidad es un día para recordar todas las inequidades que estamos sufriendo las mujeres desde que el mundo es mundo, ¿no? No quiero decir que no quiero ver solo el vaso vacío, digo, ¿Mm? evidentemente las mujeres, sobre todo en el mundo occidental, estamos en mejor posición hoy en día de lo que estábamos hace nada más que 100 años. Ahora podemos votar, ahora podemos manejar nuestro dinero, podemos trabajar, podemos estudiar, podemos divorciarnos. Este, bueno, hay un montón de cosas que podemos hacer y que hace no más de 100 años no podíamos hacer, pero eso no significa que no sigamos siendo las ciudadanas de segunda categoría. Ujú. Este año, el lema de este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es para todas las mujeres y niñas derechos, igualdad, empoderamiento. Tú decías, bueno, a pesar de los avances, seguimos siendo, ¿no? O sea, se nos sigue considerando como de segunda categoría. ¿Cómo ves la situación actual en este sentido? ¿Cómo está tratando el mundo a las mujeres en un empuje además del feminismo? Claro, es decir, yo creo que acá hay dos fuerzas contrapuestas, ¿no? El empuje del ¿Sí? feminismo, yo siempre digo que bueno, que afortunadamente el feminismo hoy en día es un movimiento amplio, con alas, con posiciones diversas, pero con objetivos comunes, pero lamentablemente también está lo que se llama el backlash, ¿no? Que es desde distintos lugares y desde distintas fuerzas, no es casualidad que los gobiernos más retrógrados lo primero que tratan de hacer es conculcar los derechos de las mujeres, de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de las diversidades sexuales. O sea, en definitiva, estamos viviendo un momento difícil porque por un lado hemos avanzado mucho, digo, hay un reconocimiento universal de los derechos de las mujeres, pero por otro, hay lugares muy poderosos, como puede ser el presidente Trump, o muy cerca de acá, el presidente Milei, digo, que están intentando conculcar los derechos que tanto nos ha costado conseguir, ¿no? Y negando además realidades que rompen los ojos, ¿no? Negando, por ejemplo, que exista la violencia de género, negando que existan los abusos sexuales, tanto para adultas y adultos como para niños, niñas y adolescentes. Es decir, en definitiva, digo, estamos viviendo un momento que yo considero que es difícil, muy difícil porque hay un relato que Ujú. está tratando de tapar el cielo con las manos, y creo que más que nunca es importante, digo, por supuesto por el tipo de tarea que yo realizo, pero creo que es así, recabar toda la mayor cantidad de datos posibles que demuestren que lo que estamos denunciando, que lo que decimos de que es un mundo donde no hay equidad, bueno, tiene su sustento, no es el a mí me parece, como desde el otro lado sí es el a mí me parece, ¿no? Ujú.
y ese discurso que parte desde el poder, muchas veces de los estados, de los candidatos políticos, de los presidentes, tú nombrabas a Trump, a Milley, no hablo del pueblo, ¿no? Sino de los lugares de poder. ¿Sale por genuino desconocimiento o hay una intención marcada contra las mujeres, contra las niñas y contra las adolescentes? Se quiere desinformar al respecto. ¿Qué consideras? No, no es casualidad. No, no es casualidad de ninguna manera. Digo, esto es una lucha de poderes. Entonces, los varones blancos, con poder económico, con todo lo demás, sienten que el avance de las mujeres, bueno, por algo es lo del enfoque de Naciones Unidas, ¿no? Con empoderamiento, ¿no? Es decir, sienten que el avance de las mujeres está atentando contra sus derechos y contra su poder, sobre todo. Entonces, justamente no es casualidad que seamos el principal enemigo en este momento. Ujú. Porque esto es una lucha de poder, sin duda alguna. Es decir, cuando las mujeres avanzamos, hay gente que debe dejar de lado alguno de sus privilegios. Y eso no les gusta. ¿Y cómo ves la situación en América Latina? ¿Cómo se está dando esta lucha? Bueno, variopinta, ¿no? Bueno, acá en Uruguay, el gobierno que acaba de asumir es un gobierno pro derechos, bueno, junto con el de Brasil, con Colombia, con Chile, pero bueno, pero yo recién nombraba al presidente Milei como un Sí, adalid justamente de los antiderechos, y hay otros lugares en América Latina donde también a eso se le debe agregar el problema que sufren las mujeres por el hecho, no solo por el hecho de ser mujeres, sino en muchos casos por el hecho de ser pobres. Somos un continente con una tremenda desigualdad, donde las mujeres son justamente normalmente las cabezas de familia, las que están cuidando a sus gurises, porque los varones normalmente se van. Entonces, todo eso contribuye a que la situación sea aún más compleja, ¿no? Aún en aquellos países donde, como el caso de Uruguay, donde hay en este momento un gobierno pro derechos, pero sin embargo la pobreza en Uruguay tiene cara de mujer, de niño y de niña, ¿no? Porque cuando decimos que tenemos la pobreza infantil que tenemos, en el más del 60% de esos hogares, la cabeza de familia es una mujer, ¿no? ujú. El otro día hablaba con un analista español, Adrián Celaya, y él reflexionaba y destacaba la lucha de que las mujeres pudiésemos ingresar al mercado laboral, ¿no? Como un gran logro y una revolución. Pero él hacía el matiz de que de alguna manera fue manchado con el correr de los años el entendido de que las mujeres sí accedimos al mercado laboral, pero seguimos con la carga en las casas. Entonces, de alguna manera, se sobrecargó a la mujer y no se repartió, incluso pagándosele menos que a los hombres, ¿no? Y él hablaba, ¿no?, de considerar por algunos empresarios a las mujeres como mano de obra barata y de alguna manera luego hacer un control en la natalidad. ¿Cómo ves esa reflexión? Y el tema es que en realidad la revolución silenciosa que le llamamos no ha sido el gran cambio social de los últimos años, ¿no? Es decir, las mujeres cada vez estamos más incorporadas al mercado de trabajo. El tema es que eso no tiene su correlato con lo que tiene que ver con la vida cotidiana de la gente. ¿Eh? Las mujeres seguimos siendo, en nuestra inmensa mayoría, responsables de las tareas del hogar, del cuidado de los gurises y las gurisas, de la atención de los adultos mayores. Es decir, hay un conjunto de responsabilidades, los cuidados, ¿verdad?, que siguen siendo mayoritariamente de las mujeres. Por lo tanto, lo que pasa es que las mujeres tienen aquello que se llama la doble, la triple y la cuádruple jornada. Si a esto le agregás que las mujeres son las que tienen más empleos precarios, son las que más trabajan en la informalidad y además aún en los empleos formales la brecha salarial está en el orden del 20%, entonces eso es un cóctel explosivo para la supervivencia de las mujeres. Incluso muchos de los estudios demuestran que muchos de los problemas psiquiátricos, incluso de salud mental de las mujeres, provienen también de ahí, ¿no? Del desborde
por lo que significa tener que siempre ser las responsables de cada una de las cosas, de la familia, del trabajo, de los adultos mayores, bueno, es decir, ¿no? Es decir, llega un momento que, es decir, como decimos a veces las mujeres en los platillos chinos, ¿no? Es decir, que estamos ahí dando vueltas 70 cosas al mismo tiempo. Y eso, no es bueno ni para las mujeres ni para el resto de la sociedad. Ujú, Yo siempre comento que este orden patriarcal que tanto daño nos hace a nosotras, a los varones también les hace daño, porque los varones se mueren antes que nosotras, no porque sean débiles, ni porque no, pues, sino que se mueren antes que nosotras porque entre los 15 y los 25 años duplican la tasa de mortalidad de las mujeres, porque se matan entre ellos, porque son los dueños de la violencia, ¿verdad? Desde sí, chiquititos los educan en eso, o se revientan con el auto o con la moto creyendo que son inmortales. Y después de los 60 o de los 50 y algo, también porque no van al médico, porque no consultan, porque es el macho proveedor, porque no tiene que sufrir, porque no tiene que mostrar debilidad, y cuando consultan ya es tarde. Entonces, la revisión de cómo los roles de varones y mujeres en nuestra sociedad debe ser profunda, porque en realidad es mentira que nos hace, que hace felices e infelices a unos y a otros. Yo creo que nos hace infelices a todos y a todas. ujú. ¿Y cómo se logra en la sociedad actual empoderar a las mujeres en todos los entornos, proteger sus derechos y garantizar que se pueda alcanzar el máximo potencial posible? Políticas públicas. Y políticas públicas que vayan más allá de la declaración. Mm, Políticas públicas que tengan, que se basen en la evidencia, que tengan planificación y presupuesto. ¿Eh? Estamos llenos de hermosas leyes que después no se implementan porque no se les da presupuesto. Entonces terminan siendo letra muerta. Es fundamental pensar que sin el apoyo de las políticas públicas las mujeres no pueden salir adelante. Por supuesto que en esto también tiene un rol importantísimo la sociedad civil, y ujú, cuando hablo de sociedad civil hablo en su más amplio espectro, también hablo de las empresas, ¿verdad? No solo de las organizaciones no gubernamentales, hablo de los sindicatos, hablo del conjunto de quienes tenemos que ver con la cosa pública, de que no es solo el Estado, ¿verdad? Sino que somos las organizaciones sociales, las empresas, pero en definitiva, y las instituciones en general. Pero tiene que quedar claro que para que ese empoderamiento se pueda dar, tienen que haber cambios sustanciales que se traducen en leyes, por supuesto, pero sobre todo se tienen que traducir en políticas públicas. ujú. Es muy importante lo que señalás, no solo tener leyes, sino que éstas estén vivas y para eso se necesita un presupuesto. Este 1 de marzo asumió un nuevo Exacto. gobierno en Uruguay, de la mano de Yamandu Orsi, volvió a la izquierda al país, tras el gobierno de Luis Lacalle Pou, un presidente de derecha, representante de la coalición. ¿Considerás ahora que con este nuevo gobierno se va a retomar el curso en las políticas sociales? Creo que sí, esa es mi expectativa, ¿no? También tenemos que tener claro que esto del rol de las mujeres y del posicionamiento que tenemos las mujeres en la vida pública, a veces lamentablemente también transversaliza lo que tiene que ver con derechas y con izquierdas. Ujú, Sin negar que, por supuesto, este gobierno que está asumiendo tiene un discurso progresista y hay una preocupación genuina por seguir manteniendo los derechos, y las mejores leyes se han hecho en los 15 años del gobierno del Frente, pero eso no significa no asumir que el patriarcado está muy, 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 muy introyectado en todos los sectores, en todas las personas, y si no, preguntémosles a las mujeres políticas sus padecimientos transversales, no solo en los partidos de derecha, sino también en los partidos de izquierda, con más avances, sin duda alguna. Pero lo que yo decía recién, muchas de esas hermosas leyes que tenemos necesitan presupuesto. La ley de 19.580, sin ir más lejos, la ley integral de violencia hacia las mujeres basada en género, sí. es una ley que le falta mucho presupuesto y fue así votada desde el momento que se votó en el 2019. Ujú. Mencionabas las políticas sociales, pero ¿qué pasa a nivel interno en cada una de nuestras casas? ¿Cómo se educa en la igualdad de derechos y se es consciente de la violencia de género?
Bueno, la ley esta, la 19.580, plantea que esto tiene que ser enseñado desde la más tierna infancia, desde la escuela, desde jardinera, ¿no? Ujú, Desde los CAIF. Y también tiene que ser un cambio que se dé en nuestra vida cotidiana. Si seguimos educando a los varones para que se defiendan a trompadas y a las nenas para que sean buenas y sumisas, si seguimos mandar a los nenes a jugar al fútbol mientras la nena tiene que ayudar a la mamá en las tareas de la casa, estamos en el horno. En realidad, ese cambio cultural tiene que venir desde el principio. ¿Eh? Mientras sigamos diciendo las mujeres, ay, él me ayuda, cuando un compañero hace alguna cosa de la casa, como si la casa fuera solo nuestra, como si las mujeres viviéramos solo en nuestras casas y viniera alguien de afuera amable que nos hace, no, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Es decir, tenemos que entender que es desde el principio, mientras sigamos pensando que el celeste define a los varones y lo rosa define a las nenas. Mientras le demos a la nena la muñeca para jugar y al nene no, y después pretendamos que los nenes sean buenos padres. Bueno, digo, todo eso es imprescindible para poder hacer realmente un cambio. El cambio tiene que venir en la vida cotidiana. ujú. Teresa, ¿y cuáles considerás sean los principales desafíos que tiene esta lucha de género, esta guerra que mencionabas al principio de la entrevista? Bueno, por un lado, ni un paso atrás. ¿Eh? Las calles tienen que seguir siendo nuestro lugar como ha sido siempre el movimiento feminista. El movimiento feminista es un movimiento de paz, no es un movimiento de guerra, no es un movimiento violento. La única sangre que las feministas han derramado ha sido la suya propia. Y eso tiene que ser así. Porque nosotras tenemos que demostrar justamente que es posible cambiar de una forma diferente, no a través de la violencia. Y tenemos además que exigir mucho. ¿M? A las mujeres nos matan por el hecho de ser mujeres, y eso es terrible, y eso no ha logrado cambiarse, y eso implica prevención, implica sanción, implica protección. Esas tres patas, digamos, no pueden faltar de ninguna manera, y sobre todo una gran capacitación a quienes tienen que tomar decisiones en estos temas, a todo el sistema de justicia, pero también entender que estos problemas son problemas integrales. ¿Eh? En los países, y en Uruguay en particular, cuesta mucho trabajar transversalmente, interinstitucionalmente, y este tema no se resuelve. Los temas de la inequidad y los temas de la violencia de género, basada en género, no se resuelven si no hay interinstitucionalidad. Teresa Herrera, doctora en Ciencias Sociales, coordinadora de la Cátedra de Género y Generaciones de la Universidad CLAE, experta MESECVI entre 2022 y 2024. Muchas gracias por estos minutos con Enfoque. No, muchas gracias a ustedes y bueno, y exhorto realmente a que entendamos que este es un tema que nos involucra a todos y a todas. A ustedes le decimos que ya se viene la frase del día. Antes quiero dejarlos con un poema del escritor uruguayo ya fallecido, Eduardo Galeano, La mujer sin miedo, en este Día Internacional de la Mujer. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar, la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. La frase del día. Esto es una lucha de poderes.
Entonces, los varones blancos, con poder económico, con todo lo demás, sienten que el avance de las mujeres, bueno, por algo es lo del enfoque de Naciones Unidas, ¿no? Con empoderamiento, ¿no? Es decir, sienten que el avance de las mujeres está atentando contra sus derechos y contra su poder, sobre todo. Entonces, justamente no es casualidad que seamos el principal enemigo en este momento. Ujú. Porque esto es una lucha de poder, sin duda alguna. Es decir, cuando las mujeres avanzamos, hay gente que debe dejar de lado algunos de sus privilegios. Y eso no les gusta. Enfoque con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y comunidades articulados en Avia Yala Soberana para www.radiovictoriagt.com. Transmiten Radio Dignidad de Honduras, Codecá Guatemala, Avia Yala Soberana, Minca Comunicaciones de Argentina, Rondas Campesinas de Perú y Radio Victoria de Guatemala.